Reflexiones por la ciudad. La gobernanza. Entre ciudadanos y gobernantes deben existir acuerdos y formas de organización que faciliten y promuevan la vida en comunidad e institucional. La participación de la ciudadanía es muy importante para la operación del sector público. También lo es para la cooperación entre las agencias de gobierno. ¿Cómo podemos mejorar la coordinación y eficiencia de las instancias de la administración pública? ¿Cómo contender con la globalización y la pérdida de autonomía de los estados? ¿Cómo adecuar los marcos normativos? La planeación es relevante y permanente, y en un espacio como el de las grandes metrópolis, de las cuasi ciudades-estado como la nuestra, implica grandes retos. Para discutir sobre estas y otras problemáticas, les invitamos a quedarse con nosotros en Reflexiones por la Ciudad. En nuestras sociedades democráticas, un valor importante es la participación ciudadana. ¿Por qué? Porque estamos pensando que la actuación de los funcionarios, o digamos la actuación del Estado, que está representado por funcionarios de gobierno, ahí no se agota la discusión de los temas públicos. Entonces, la participación ciudadana es un elemento fundamental para la toma de decisiones y esa pieza, digamos, esa pieza fundamental es la que también se considera como gobernanza, digamos, gobernanza que implica que las decisiones que se toman por parte de los diversos funcionarios que representan el Estado también integran opiniones de otros actores. Ha sido costumbre en muchos países, y México es un ejemplo claro más que la excepción, el que la administración, la planificación, todo se decida solo en los ámbitos gubernamentales. Crecientemente esto demostró que es totalmente ineficaz y por lo contrario en muchos países pues las grandes decisiones se toman en diálogo con la sociedad. Esta ciudad se ha movido tratando de responder a la demanda de la ciudadanía. La transformación política de la ciudad fue una respuesta a lo que sucedió hace poco más de 30 años con la movilización ciudadana y que dio origen a una serie de transformaciones que apenas culminamos este año con la Constitución de la Ciudad de México. Ante cada nuevo problema se trata de resolverlo creando una nueva agencia de gobierno. Y entonces tenemos que hay tantas agencias de gobierno como problemas y que luego estas no alcanzan a coordinarse. Hay que pensar en otras formas de realizar la gestión pública que no sea a través de la multiplicación de las agencias, sino que sea a través de mecanismos de coordinación, acercar a las formas de gestión pública con la ciudadanía misma, de tal manera que ella ejerza el control sobre los momentos en que debe actuar. No se está pidiendo nada del otro mundo, simplemente que la administración pública no dependa de su propia lógica, sino que dependa más de las demandas de la sociedad. Lo que ha sucedido con la globalización es que corporaciones, digamos, económicas con gran poder, pues pueden hacer inversiones considerando diferentes países para llevarlas a cabo y también tanto para la producción como para la comercialización de sus productos. Ese fenómeno ha hecho de que muchas corporaciones internacionales sean hasta más poderosas que estados-nación completos. Y esto nos está llevando a que muchas veces los estados-nación, en lugar de regular muchas de estas empresas y corporaciones, pues resulta que no tienen la fuerza y muchas veces no tienen la intención de regular a este tipo de empresas. La globalización en parte supone el desafío de poder conectarse, de poder hacer intercambios productivos con otras instancias, con otros países, con otras naciones. Y esto tiene un efecto muy concreto en las ciudades, ¿no? En la manera en la que se gestiona, en la manera en la que se piensa desde otros lados y se orienta la política pública y privada desde otros lugares, ¿no? La Ciudad de México ha venido dando pasos importantes en ir afirmando y reconstruyendo su autonomía. El hecho de que ya tenga una constitución política como tal, eso es un avance sin duda sustantivo en ese sentido. Y ahora lo que nos toca es ver cómo instrumentalizar políticas para entrar o ser partícipes de la globalización en una posición mucho mejor posicionada. Es decir, que nosotros mismos y nosotras mismas podamos decidir a través de una deliberación hacia dónde queremos ir construyendo nuestros futuros posibles. Las ciudades han alcanzado tal nivel de autonomía y han encontrado o buscan encontrar vías de desarrollo que las convierten en ciudades que compiten unas con otras. No son los estados, son las ciudades las que están compitiendo y están convirtiéndose en los grandes ejes de desarrollo. Y esto sucede también en México. Las ciudades mismas, frente incluso a la gran importancia que tienen los estados nacionales,
se proponen encontrar vías de desarrollo propias que les coloquen ante el conjunto de la sociedad y ante el mundo. Las ciudades, en la medida en la que concentran una gran cantidad de personas, una gran cantidad de empresas operando y estructuras gubernamentales de Estado cada vez más grandes, van requiriendo una utilización y una racionalización de los recursos que tiende a la centralización y que tiende a poner fronteras muy específicas. Tal vez yo lo que rescataría de este proceso de autonomización de las ciudades es la capacidad que tienen estas propias formaciones sociales para darse visibilidad en un contexto más amplio, pero también para aumentar y estimular ciertos tipos de participación ciudadana que le den visibilidad a toda esta diversidad socioeconómica, sociocultural. Cuando hablamos de ciudades cuasi-estados, son ciudades, digamos que podemos decir cerradas, y yo creo que realmente en el caso particular de México y específicamente de la Ciudad de México, pues ese no es un modelo, digamos, que debemos estar buscando. Básicamente tenemos una zona metropolitana que comparte territorio de la Ciudad de México, del Estado de México y aún del Estado de Hidalgo, donde pues toda la ciudad, digamos, tiene por lo menos esa dimensión, y los problemas tienen que verse de manera compartida entre todas estas entidades federativas. Vivimos en una zona metropolitana y que somos ciudadanos metropolitanos. Ahí regresamos al tema de participación social y ciudadanía. Yo pienso que es muy importante que tengamos noción de ciudadanía. ¿A qué me refiero? Me refiero a que si nos sentimos ciudadanos metropolitanos, podemos exigir derechos metropolitanos. La estandarización a veces atenta contra la realidad, porque la realidad es diversa. Sin embargo, no hay política pública que se pueda hacer sobre la base de criterios individuales, ¿no? Entonces, lo que hay de por medio es que tiene que haber una figura mediadora, un gestor, un ciudadano, un grupo, que encuentre la manera de que los criterios estandarizados se puedan expresar ante el desarrollo de diversidad que en el que nosotros vivimos. Primero hay una perspectiva, digamos, de tipo técnico, donde la gestión pública debe ser más transparente, debe rendir cuentas, debe buscar mayor participación ciudadana. Y por otro lado, debemos de estandarizarla en términos transversales, es decir, hay ciertos temas clave que tiene que manejar la administración pública, los cuales, por ejemplo, incluyen la sustentabilidad, la resiliencia, equidad de género y otros temas que son temas que deberían de estar en cualquier decisión pública. Cuando se tiene la perspectiva de que será solamente a través de la legislación que se resolverán los problemas, lo que termina ocurriendo es que se sobrecargan los regímenes con normas de todo tipo que nadie tiene capacidad de manejar, que entre sí resultan contradictorias. A la ley hay que complementarla con asuntos de carácter ético por un lado, con instrumentos de control de los gobiernos, y esto tiene que ver con la ciudadanía, y también hay que complementarla con acuerdos políticos. El gobierno de la ciudad tiene que considerar muy seriamente cómo se va a asociar no solamente al interior de su propia estructura gubernamental, sino cómo se asocia con otros actores de la sociedad civil y de la iniciativa privada para articular un modelo de gestión de información que permita justamente la elaboración de estos diagnósticos de todas las actividades sustantivas del gobierno de la ciudad para identificar dónde se están duplicando esfuerzos, cómo se pueden hacer mucho más eficientes. Los gobiernos de las ciudades están teniendo, me parece, las iniciativas más importantes de desarrollo y son los responsables fundamentales del bienestar de los ciudadanos. Y están dando un giro para colocar los proyectos metropolitanos, los proyectos de las ciudades, en un nivel, digamos, de innovación que no alcanzan a tener los estados nacionales porque se mueven más lentamente en su toma de decisiones. Reflexiones por la ciudad.